El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estimados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Randy Dragon aquí con un nuevo video sobreviviendo al invierno. Bueno, supone que es otoño todavía, pero ya está haciendo un frío tremendo aquí. Por eso llevo esto, porque me mantiene cálido ante el frío. Y hoy quiero hablar de algo que no es una reseña como tal, sino crítica a un autor, el cual su trabajo no pienso que es una porquería, pero que pasa como con el autor de Blame. Que dices, clásico de culto, clásico de culto. Al final lo leo y digo, Mapache, qué porquería. Mejor que Blame, he de decir, pero con el mismo problema de que no tiene pies ni cabeza esto. Hablo del autor llamado Tomisawa Hitoshi. Este autor, que es el autor de Alien 9, que es el que, es un clásico de culto. Me leí todo Alien 9 a la primera mitad de la primera parte del manga. Pensaba, le voy a hacer reseña a esto, se está poniendo interesante. A la segunda mitad de la primera parte del manga dije, ya nada más lo termino para ver qué onda. ¿Por qué? Lo que tiene Tomisawa Hitoshi es que justamente lo que escribe no tiene pies ni cabeza. Lo que él escribe no tiene coherencia. Algo que lo caracteriza es que él hace, y de hecho me puse a ver otros trabajos de él, y literalmente no tiene coherencia ni intención de tenerla. Su trabajo básicamente es: busca un pretexto para poner lolis en una situación rara o shotas en una situación rara, y asegúrate que la situación sea cada vez más rara al punto que el lector ya nada más la siga leyendo para querer entender. Así lo voy a decir. Tiene otro manga, por ejemplo, que se enfoca así como en una guerra con viaje en el tiempo, con tiempo no lineal, una guerra en la cuarta dimensión, y tú te quedas así como de, ¿qué verga estoy leyendo? Nada tiene sentido, nada parece tener sentido, y el autor realmente no se molesta en darle sentido. Básicamente lo que hace es buscar una situación rara o una ambientación rara, un mundo raro, y meter un montón de lolis y shotas en ese mundo raro y ponerlos en situaciones raras y peligrosas. Básicamente es Tsukushi, pero como si Tsukushi se hubiera se hubiera ido de fiesta con Takei Hiroyuki, se hubiera echado unos cuantos porros, y todavía en el viaje se hubiera hecho daño cerebral por un accidente, y ya así en ese estado de estupefacción por daño cerebral y porro, escribiera un manga. Este vato no tiene coherencia. Ahora bien, ¿por qué es que estoy hablando de algo? ¿Por qué estoy criticando algo negativamente si yo ya he dicho que evito hacer críticas negativas y hacer reseñas negativas para que no reciba atención lo que pienso que no merece atención? Porque este autor, curiosamente, sí puede decirse que no merezca atención. Es que necesita ayuda. Merece compasión, no odio, no indiferencia. Merece mucha compasión. Primero que nada, claramente tiene una idea de lo que quiere escribir. O sea, tiene una idea de lo que quiere escribir, tiene una idea del tipo de mundo, la verdad, complejo que quiere hacer. Lo que pasa es que no la sabe aterrizar de una manera que el lector la pueda entender. Básicamente se complica demasiado a sí mismo al punto de que no se le puede entender nada. La otra parte que veo con un toque de compasión como autor es notar que esta persona tiene potencial, simplemente nadie le ayuda. Simplemente no sabe cómo aterrizar sus ideas lo suficientemente bien para hacer una buena historia. Y en cuanto a su habilidad artística, sí tiene buen estilo. O sea, tiene un estilo que actualmente ya casi no se ve y que en aquel entonces algunos hasta llamarían genérico. Pero tiene un buen estilo. Entonces,
Tiene un buen estilo en cuanto a dibujo. Su problema principal es que simplemente no sabe hilar bien una historia. Y la historia da vueltas y no te explica nada y no concluye. Te deja... eso es algo que hace mucho. Te deja sin una conclusión. Hace finales abiertos y yo pienso que es porque no sabe cómo terminar una historia este autor. Básicamente sabe cómo empezar una historia. No sabe cómo llevarla a la mitad del camino, no sabe básicamente crear el punto en el medio de la historia y es totalmente incapaz de terminar una historia, es lo que he notado de su trabajo. No se le da el terminar una historia, no se le da el poner un fin a una historia, que es algo esencial para una buena historia. Y sí, por eso hablo de él, porque me despierta una profunda compasión el ver a alguien que batalla tanto para una parte tan esencial de la historia, pero que se ve que tiene el gusto por escribir, se ve que tiene el gusto por crear historias, se ve que tiene potencial y se ve que sabe lo que está, o sea, en el fondo él sabe lo que está haciendo, lo que pasa es que no sabe cómo transferirlo a los demás, que es una parte importante de la escritura que muchos fallan en darle la importancia que merece. Él no sabe cómo compartir su idea con los demás. Él tiene una idea con potencial, una idea buena y no sabe cómo compartirla con los demás. Y la verdad es que eso me parece muy lamentable, pero por eso digo, este autor, a pesar de no ser un buen escritor, no se merece ese castigo de indiferencia de ni siquiera voy a hablar de él. Y tampoco es lo suficientemente malo para que diga voy a hablar de él para advertirle a mi público para que no se le acerque. No, simplemente es de... Voy a hablar de él porque me despierta una profunda compasión ver su situación tan triste, tan lamentable, tan desafortunada. Y ver que alguien con mucho potencial acaba así. Y porque otra vez se repitió, esta vez nadie me lo recomendó, por eso es que también le hago un video aparte. Pero otra vez se repitió que de repente veo que, ¡ay, es un clásico de culto! Y dije, pues me dio curiosidad, ¿no? O sea, me dio curiosidad porque ya desde hace mucho había visto que la gente hablaba mucho de Alien 9. Y ver que era... una historia que empieza bien y de repente ya se vuelve una pendejada absurda que no tiene sentido y es como... Esto es un clásico de culto y no, que es que lo que tienes que entender es el mensaje detrás de la historia, que es sobre el miedo a crecer, que... ¡Me vale verga! ¿Qué me interesa a mí el mensaje alegórico? A mí no me interesa el mensaje alegórico porque... Y lo voy a decir así. A mí no me interesa el mensaje alegórico de ninguna obra porque realmente no hace la obra más interesante. Si tu obra no es interesante, si tu obra no es coherente, si tu obra es aburrida, el mensaje alegórico simplemente está ahí de fondo. El mensaje alegórico no es lo que le da valor a una obra. El mensaje alegórico es un adicional a la obra. Que si la obra no es lo suficientemente buena, el mensaje alegórico no vale nada. Todo eso de que mensajes y alegorías y simbolismos, no importa si la obra en general, o sea, si la obra como tal no es buena, todo eso se vuelve nada más un estorbo para una obra. Simplemente hasta la hace peor a veces. Aparte, y es porque justamente no es algo tan universal muchas veces esos mensajes, esas alegorías, esos simbolismos. Y si no le llega al lector por sí solo... O sea, si te lo tienen que decir para que lo entiendas es porque no lo explicaron bien. Así lo voy a decir. Si te lo tienen que decir para que lo entiendas es porque no lo explicaron bien. Entonces ese es el problema con este autor, que simplemente no sabe aterrizar sus ideas de una manera que le lleguen a cualquier lector, ¿no? Y mucha gente, ay no, pero es que tú no entiendes la alegoría que no es... Me vale verga la alegoría. Me vale verga. Si no me lo dices no me doy cuenta, entonces no importa. Aparte de todo, como dije, pues eso es un adicional, o eso es la fuente de inspiración. Sí, mucha gente se puede inspirar de muchas cosas, pero no por eso no por eso hace más importante la obra. La obra tiene que ser buena independiente de eso. La obra tiene que ser buena independiente de cualquier simbolismo o alegoría, independiente de cualquier mensaje ideológico, independiente de cualquier inspiración que haya tomado. ¿Por qué? Porque muchas obras malas también usan esas cosas. Y no por eso las hace mejores. Simplemente que la gente a la que le importa eso las pone en un pedestal, pero realmente no las hace mejores. Y si tu mensaje, tu alegoría, tu simbolismo solo llega a la gente a la que ya de por sí le importa, pues fracasaste en transferirlo, porque solo le está llegando a la gente que no necesita oírlo, que no necesita procesarlo, porque ya lo tiene en la cabeza.
Entonces eso de que, ay, no es un clásico de culto por sus alegorías, no me interesa. Y aparte lo que veo con este autor es ese hábito repetido de hacer el mismo tipo de cosa, de no saber cómo aterrizar su historia bien al final, de no saber cómo llevarla a la conclusión. Entonces, así hacemos a un lado todas las alegorías y todo. Lo que sí he de decir es que este autor crea mundos interesantes, crea personajes interesantes, crea historias que te hacen querer ver el final. El problema es que no te da un final. El problema es que no sabe cómo darte un final. El problema es que conforme más se acerca al final, más confuso lo hace todo y menos logras tener un final. Y cuando piensas que ya tienes un final, sorpresa, no, es otra pendejada otra vez. Es otra cosa inconclusa otra vez. Es otra cosa que te deja esperando que ya te dé el maldito final. Y no lo va a hacer. Y se ve que no es que no quiera, sino que no puede, por el hecho de que Alien 9 está dividido en 3 partes. Y todas son con final abierto. Y sigue sacándole continuaciones. Entonces significa que quiere darle un final. No puede. Quiere darle un final, pero simplemente no tiene la habilidad para hacerlo. ¿Por qué? No sé, porque normalmente cuando tienes la habilidad para crear el principio, tienes la habilidad para crear el final. A menos, y eso es lo que puede que le esté pasando a él, que no planee las cosas, que no haga un plan de esto ocurre al principio, esto ocurre al final. Eso es lo que le ayuda a uno como autor a prevenir que le pasen esas cosas. Si no, te puedes trabar y justamente quedar sin un final para siempre. Que es lo que le pasa a George R. R. Martin, por ejemplo, también. Aunque él no tiene interés en continuar la obra, esa es la diferencia. Pero sí siento así como que mucha compasión por este autor, por eso le hice su propio video. Por eso es que ese video es para él. Y no es de mala fe, es que quiero que termine Alien 9 bien, ya por fin me dé el final y ya, quiero el final de esa historia. ¿Por qué? Porque sus historias justamente son lo suficientemente buenas al principio para que quieras ver el final. Que a la mitad se vuelvan una chingadera confusa que no tiene ni pies ni cabeza y que no te puedan dar un final bien es otra cosa. Pero empieza lo suficientemente bien para que en lugar de que diga esto es una porquería y ya no lo sigo leyendo, digo carajo, lo tengo que seguir leyendo. Bueno, eso es todo por hoy. Randy Dragon se despide y que tengan un excelente día.